Bienvenidos a mi canal. Ay, amigos, amigas, prepárense porque hoy les espera una experiencia aquí en mi mundo diferente. Me van a ver enojada, algo que me pasa pocas veces. Pero se le ocurrió a Gustavo mostrarles, digamos, cómo se hace, mostrarles la historia y cómo se hacen los famosos pastelitos criollos argentinos, que generalmente los hacemos y los degustamos los días patrios. Como se acerca el 25 de mayo, entonces se le ocurrió que sería buena idea mostrárselos cómo se hacen y cuál es su historia. Pero tuve un pequeño inconveniente. Tuve que hacer 4 recetas, porque la primera no me salió, la segunda tampoco, y la tercera me salió muy más o menos, digamos, de sabor rico, pero no era el pastelito criollo que a mí me gusta, que yo conozco, de que nos gusta a todos, el más crocante, el más hojaldrado, el más sequito y el más dulce. Así que tuve que hacerla 4 veces. Les voy a mostrar lo que no hay que hacer y les voy a mostrar finalmente la receta que me funcionó y con la que pude hacer el pastelito perfecto, el pastelito más rico que pude haber hecho en mi vida. Les puedo asegurar que fue una experiencia muy emocionante en todos los sentidos. Así que no los haga esperar más. Vamos a ver la historia de los pastelitos criollos y cómo se hacen. Lo primero que vamos a hacer es hacer una salmuera. Con 1/4 de agua caliente le agregamos 1 cucharada de sal gruesa. Voy a hacer otra prueba. Una c***da me salió. La primera receta. Una c***. La bronca tengo. ¿Cuándo se creó esta receta? ¿Cuándo se crearon los pastelitos criollos? ¿O en qué circunstancias? A ciencia cierta no se sabe, pero sí se sabe que fueron los primeros años de la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando se fusionaron las tradiciones indígenas con las costumbres españolas, dando lugar a las recetas criollas. Y déjenme contarles una pequeña leyenda que desde chica a todos nos enseñan en la escuela. Cuenta la historia que en el 25 de mayo de 1810, cuando se conformó nuestro primer gobierno patrio, algunas damas de la época llevaban en sus cabezas canastas con pastelitos, con estos pastelitos criollos, y cantaban o gritaban: pastelitos calientes que queman los dientes. Y nosotras en la escuela, cuando éramos chicos, cambiábamos ese cantito diciendo pastelitos calientes para las viejas sin dientes. En fin, la cuestión es que todos relacionamos a los pastelitos criollos con las fiestas patrias. Eran las golosinas típicas de la época colonial. Se podían conseguir en las plazas
tal como hoy se consiguen los pochoclos cuando caminamos un fin de semana por una plaza acá en Buenos Aires o en la Argentina. Y los ingredientes eran los típicos de la época colonial. Una base de harina, de grasa, de vacuna o de cerdo, de salmuera y de dulces caseros o dulce de membrillo. O sea, el típico pastelito argentino es el pastelito de dulce de membrillo, aunque hay muchos que lo prefieren de batata. Así que cuando hacemos pastelitos en casa lo hacemos de los dos dulces porque siempre en la familia hay a quienes les gusta de batata y de membrillo. A mí me gusta más de membrillo, a Gustavo y a Marquitos, mi hijo, de batata. Esta es otra, No lleva huevo, no lleva grasa, no lleva manteca, no lleva aceite. Pero existe otra historia un poco más reciente. Allá por el año 1907, en el pueblo de Gowin, en Carmen de Areco, a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se celebró un gran remate. Y el tasador invitó a un gran asado, o sea, a toda la gente que iba a ese remate. Pero fue tanta la gente que la comida resultó escasa. Entonces hubo un pastelero que se acercó con una canasta enorme llena de pastelitos, de estos pastelitos, los cuales fueron muy bien recibidos por el público. Esto le dio la idea a Ramón Beretervide. Con 2 docenas de pastelitos convenció al alcalde de hacer de Gowin la fiesta o celebrar en Gowin. Y así es como cada diciembre desde 1995 se celebra en Gowin la fiesta provincial del pastel criollo. Bueno, vamos a hacer nuestro tercer intento. Si en esta no me sale... Y ahora sí, quédense ahí, que viene la receta perfecta. Así me salieron los mejores pastelitos criollos que probé en mi vida. Bueno, no, que probé hechos por mí, pero son deliciosos. Crocantes, doraditos. No, un poema. No me dejen sola, sigamos juntos. Cuarto intento. Vamos a hacer otra receta. Esta vez la vamos a hacer diferente. Vamos a tamizar medio kilo de harina 4 ceros con una cucharada de sal
Una cucharada, media cucharada, por decirlo mucho. Ahí. Tamizamos bien. A ver si esta vez me sale. 50 gramos de manteca, es lo último que me queda de manteca, no me queda más. Acá en el medio ponemos un huevo, 2 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de vinagre blanco, vinagre de alcohol. Y la manteca, los 50 gramos de manteca. Y le ponemos un cuarto de agua tibia, 250 centímetros cúbicos. Y empezamos a amasar. Esta es otra receta, ¿eh? Perdón el ruido de fondo, pero tengo albañiles en la casa. Todavía no hice ninguna masa así. Dice que la tenemos que amasar y darle, bueno, parece que mi harina necesita un poco, se hidrató mucho la masa. Vamos a poner un poco más de harina. Ustedes me entienden, no se tiene que pegar la masa. Y ahora le damos, según dice la receta, 20 golpes desde el hombro hacia la mesada. Me tiene que salir. 19 y 20. Dejé la cocina hecha un desastre con harina, pero si esto me sale... ustedes saben que no les miento. Ya hice 3, cada vez un poquito mejor, pero igual, no llegué al pastelito que yo quiero. 20. Ahora saben lo que dice la receta, que hay que dejarla descansar la masa en la heladera durante horas. Cosa que las otras 3 no eran horas. Así que lo que vamos a hacer es ponerla en una bolsita, en un nylon, en un film, y la llevamos a la heladera. Yo la voy a llevar por 3 horas y vemos cómo sigue esto. Por favor, que me salga esta vez. Quiero el pastelito hojaldroso, ese que uno lo muerde y hace crunch. Bueno, lleno de capas, ese quiero hacer. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil conseguirlo? Bueno, amigos, ya pasaron 3 horas desde que empecé este cuarto intento. Y vamos a hacer el primer estiramiento y el primer empaste con aceite. Vamos a ver qué tal resulta ahora. No me dejen, por favor. Acompáñenme. Necesito mucha suerte hoy. No puede ser. 4 veces. Es el 4º intento. Y dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una masa variable. Parece que los 20 golpes la hicieron mucho más flexible. Y las 3 horas de frío, calculo yo. Veremos. Dice estirarla lo más finita posible. Así que hay que darle con todo, ¿eh? Vamos a estirarla con todo. Ahí está. Vamos a hacer caso a la receta. Esta no es un video de YouTube. Es una receta que encontré en Google. Me encantó la foto y dije, bueno, esperemos que no sea engañosa la foto, que la receta sea así. Vamos de estirarla lo más pareja posible. Tipo 1 o 2 milímetros es esto, ¿eh? No, es bien finita. Tratemos de que no se hagan agujeros. Y después la receta dice que la pintemos con aceite. Toda. Esta vez no le pongo manteca, le pongo aceite, ¿eh? ¿Ven? Es la cantidad de aceite que necesites para cubrir la masa que estiramos. Y ahora esta receta trae otro secretito que no te lo dice nadie. Y ya te voy a contar de qué se trata. Ya está. Ya le pusimos aceite por todos lados. Y ahora la receta dice que tamicemos
3/4 tazas de fécula de maíz o maicena con una cucharada de polvo para hornear. Vamos a hacerlo. Listo. Y esto lo tenemos que espolvorear arriba de la masa. Y yo he visto que todos lo desparraman, el almidón de maíz, lo desparraman con la mano para que absorba bien el aceite. Ahí está. Y el siguiente paso es enrollar la masa, enrollarla bien finita y doblar el rollo en 4 y llevarla a la heladera por 3 horas. Después de las 3 horas hay que estirarla a unos 3 o 4 milímetros y comenzar a cortar en cuadrados de entre 5 y 8 centímetros. Ya corté los pastelitos, los corté, ahora los vamos a rellenar. Quiero mostrarle cómo lo hago. Damos una tapita, le ponemos un dulce, un pedacito de dulce, mojamos alrededor del dulce nada más y aprisionamos bien alrededor del dulce. Ahí está. Esta es la forma tradicional de los pastelitos argentinos. Calentamos el aceite, ponemos a asar el almíbar. El almíbar es una taza de azúcar y la misma cantidad de agua. Y lo dejamos que se haga solito. Bueno, esta es la prueba de fuego, amigos. A ver. A ver si se hace el hojaldrado con el tenedor, como me dijeron. A ver si esta era la receta que finalmente hace lo que yo quiero. Vamos a enfriar un poco el aceite. Bueno, acá estuvo el aceite enfriando. Vamos a probar. Ahí está levantando, ahí está queriendo. Vamos a ver. Va queriendo, ¿eh? El hojaldrado se va haciendo, ¿eh? No puedo creerlo. No puedo creer que me salga esto. Miren. Esta es la primera que hago Miren. Por ahora parece bueno. Bueno, después le hacemos una segunda cocción. He hecho la primera fritura. Y miren cómo se han abierto. Ahora sí, vamos a terminar de cocinarlos. Chicos, no lo puedo creer. 4 veces, estuve 2 días intentando hacer estos pastelitos y lo logré. No lo puedo creer todavía, no lo puedo creer. Estoy re emocionada. Miren. Miren lo que es este hojaldrado. Miren. Y todavía no lo barnicé. No. No lo puedo creer. Miren lo que es. Tampoco anda bien, ¿no? No lo puedo creer. La cuarta fue la vencida. Seguimos. Y aprovecho este corte para proponerte que te suscribas a mi canal. Les muestro cómo es la segunda fritura, que es con el aceite más caliente, mucho más caliente. Miren, acá la saqué del fuego porque estaba muy caliente. O sea, tiene que estar caliente, pero tampoco que se queme cuando lo pones. Ahí están, ¿ven? Y acá en la segunda fritura se levantan mucho más los pliegues. Se levantan muchísimo más. Miren, ¿ven? No, queda espectacular. No. Miren cómo se levantan. ¿Ven? En la segunda fritura es como que
como que toman vida, reviven. Esto es una obra de arte. Yo me sacrifiqué por ustedes y acá les doy la receta perfecta para el pastelito criollo argentino. El verdadero pastelito criollo argentino. Y ahora sí, vamos a barnizarlo. Barnizamos bien, bien, bien. Tienen que estar súper brillosos. Ay, Gucci, no puedo creer. Tengo ganas de llorar, te digo, de la emoción. No lo puedo creer. Miren lo que es este hojaldrado. Y este brillo, bueno, con el almíbar. Mirá. Está bárbaro. ¿Viste? No puedo creerlo. No. ¿Lo probamos? ¿Se puede ahora? Sí. ¿Está caliente? Sí, está calentito. Está recién hecho. A ver. Hacer ruidito. Espero que haga ruido. ¡Sí! Eso era lo que yo quería. ¡Eso! ¡Muy bien! Me encanta. A ver. ¿Está crocante? Nunca saboreé tanto algo que hice yo con mis propias manos. El cuarto intento. No, Gucci, me costó un montón. Los primeros eran asquerosos. ¿Y te salió tipo pañuelito? Sí, porque era la única tapita, ¿ven? Miren, si les queda una tapita, o si quieren hagan todos como pañuelitos. Para no comer tanta masa. No puedo creer. No puedo creer. Lo logré. Miren lo que es esto. Miren. No. Esta es la receta que va. Lo que tenemos que hacer para que nos salga esta delicia para estas fiestas patrias, para este 25 de mayo. Prepárense, yo trabajé por ustedes, ya les mostré de todas las recetas que vi en YouTube, en Google, en todos lados. No voy a decir de quiénes porque las que me salieron mal, no voy a decir de quiénes eran, pero esta es la receta que va. ¿No, bueno, Gucci? Capaz que era culpa tuya. No, sí, algo más. No, hice algunas cosas. Tiene razón, Gustavo. Me da culpa también. Hay algunos pasos que también no hice. Así que ustedes ven, la cocina es algo. Estoy experimentando con ustedes acá, en la cocina de Lili. Sí, hace 3 días que estamos comiendo pastelito. Pero estos son los más ricos. Sí. Un ataque del hígado tenemos de aquello. Todo por ustedes, amigos. Así que, bueno. Seguimos. Desperote. Un desperote. No, un desperote. Un poema. Tenemos pastelito para hasta el 25 de mayo del 2035 más o menos. Miren, espera, tenés. De todos estos intentos, el más potable es este, que es el último que anteúltimo que intenté. Pero miren, comparen. Y a este le falta que le ponga las granas todavía, Miren qué diferencia. Impresionante. Bueno, tenemos pastelito para todo el pueblo. Bueno, ya le puse todo el almíbar. Miren lo que es esto. Ahora sí, vale la pena. No lo puedo creer todavía. No, estoy como... No puedo creer que esto lo hice yo. Me salió. Ponemos las granas celestes y blancas como nuestra bandera argentina. Ahí están. Los pastelitos argentinos tienen granas de colores. Esos son los verdaderos, los que tienen granas de colores. Y con este pastelito espectacular, espero haberte tentado para hacerlo. Es fácil, lleva tiempo, 6 horas de frío la masa, pero vale la pena para celebrar un 25 de mayo, un 9 de julio, una fiesta patria o no. O si tenés ganas de comer pastelitos, ya sabes cómo se hacen y cómo no se hacen también. Así que bueno, con este pastelito, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal, si todavía no lo hiciste, ¿qué estás esperando? Dale. Déjame tus comentarios, si los hiciste, si los vas a hacer, qué te parecieron, si los conocías.
no tienen desperdicio, sinceramente. Valió la pena el sacrificio. Estoy emocionada, no lo puedo creer todavía. Estoy muy emocionada. ¿Vieron cuando les sale algo después de pensar que no lo ibas a lograr nunca? Bueno, así me siento yo. Lo logré. Y ustedes también. Los quiero mucho. Cuídense mucho y usen barbijo. No se olviden de usar el barbijo. Hasta el próximo video. Chao.